Hola, bienvenidos a todos en esta tarde de miércoles de enseñanzas por Zoom. Pues bueno, para iniciar esta plática quiero compartir con ustedes eh, pues la página de Budismo Libre para las actividades que tenemos para este cierre de año y tenemos el retiro espiritual del 14 al 17 de noviembre en Tijuana, Baja California. Entonces, pues miren, es un retiro muy interesante, muy completo, el puente del viernes 14, iniciando a las 4 de la tarde, al domingo 17, terminando igual a las 4 de la tarde. El tema son cuatro suspiros para el corazón, el arte de ser libres. Lo imparte nuestro maestro Kalama Sadak, también nuestra Dharmana Lagu y Miriam eh, Sanoja. El lugar es el centro de retiros Casa Mandesa de la Ibero Playas de Tijuana. Del lado izquierdo de su pantalla, algunas fotografías del lugar y bueno, pues estamos ya cerca de este retiro. La otra actividad que tenemos es en diciembre y es este curso intensivo y presencial en la Ciudad de México. El sábado 20 de 10 a 5 y el domingo 21 de 10 a 2 de la tarde. El tema va a ser cierre y renovación, sabiduría tibetana para hoy. Y justo para cerrar muy bien el año, nos queda este curso intensivo. Lo imparte nuestro maestro Kalama Sadat y nuestro Dharmano Bhakti. El lugar es el Centro Ágora de Tlalpan, pues ya es un centro bastante conocido para quienes hemos estado en budismo libre. Y bueno, también esto ya se pueden hacer, inscribirse. Y bueno, también les quiero mostrar que además de estas actividades, en la página, en la parte de abajo de la página, ya tenemos los enlaces directos para los diferentes temas de interés de budismo libre. El historial de retiros y cursos, grabaciones de los retiros, los libros de nuestro maestro Kalama, libros budistas. Recuerden que tenemos una biblioteca bastante amplia de libros budistas. Tenemos una sección también de sutras y sastras. Y bueno, también hay fichas de trabajo de libros budistas. Y bueno, el tema de hoy, para terminar bien el día, la felicidad desde el punto de vista budista. Y bueno, pues dejo los micrófonos con nuestro maestro Kalama. Gracias. Muchas gracias, Dharmana Pema, por la presentación y volverlos a invitar a que conozcan nuestra página y vean ahí todas las ligas que tenemos, toda la bibliografía que tenemos de libros budistas, de sastras y sutras, para que todo eso es completamente gratuito. Son más de 600 libros que tenemos ahí y otros tantos sutras y sastras. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a cada uno por su presencia. Tal como decía nuestra hermana Pema, vamos a tocar un tema algo a veces abandonado por nuestras prácticas espirituales y a veces muy mal entendido, la verdad, que es sobre cómo concibe el budismo la felicidad. Cómo trabajamos este concepto de felicidad. Y con el fin de, voy a tratar darles a ustedes, a cada uno de ustedes, unas líneas, podríamos decir, explicativas. Por eso le pusimos de adrede la felicidad desde el punto de vista budista. Un poco para romper el paradigma que tenemos nosotros de la felicidad en el mundo occidental, verlo de otra manera, cómo se puede ver este concepto de felicidad de otra manera, podríamos decir radicalmente diferente.
Y desde el punto de vista budista, del punto de vista del Buda Dharma, yo escogí 4 temas o líneas de explicación de cómo podemos entender la felicidad en el budismo. La primera línea de ellas les va a parecer a ustedes un poco, los que ya conocen el budismo, un poco complicado entender esto, pero es la línea que podríamos llamar en base a las 4 nobles verdades, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre la felicidad en base a las 4 nobles verdades? La segunda línea es la línea de lo que hemos llamado en nuestras pláticas, en nuestros cursos, en nuestros retiros, los famosos 3 sellos de la realidad. ¿Cómo nosotros podemos entender la felicidad desde el punto de vista de estas cualidades muy reconocidas en el budismo de los 3 sellos de la realidad? Después pasaremos, si nos da tiempo, a una tercera línea, que es la línea de cómo se produce, cómo se origina la felicidad desde el punto de vista budista. O sea, qué causas y condiciones se tienen que generar para que seamos felices. Y la cuarta, a ver si llego ahora sí a esa cuarta, es qué dice en los sutras sobre la felicidad. Hay un sutra muy poco conocido, por cierto, que se llama el Sutra de la Felicidad, un sutra muy viejo en la tradición theravadista, y dice ahí, se supone que Siddhartha Gautama, el Buda, habla de los 8 elementos que nos pueden a nosotros generar una verdadera felicidad. Ya, algunos comentarios previos. El budismo lleva más de 2500 años analizando lo que es nuestra mente, lo que llamamos nosotros Shita, ¿no? En el sánscrito, nuestra mente-corazón, o sea, nuestro mundo interno, podríamos decir, nuestra experiencia interna. A esa experiencia interna donde está saturado, pero donde está completamente dominado nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos y nuestras expectativas o nuestras esperanzas. Y por siglos y siglos, el budismo ha sido muy astuto, ha sido muy, podríamos decir, muy profundo y muy abierto a estudiar el sufrimiento. De hecho, los budistas son especialistas en el sufrimiento. No porque nos guste sufrir, sino porque el mismo Siddhartha Gautama, en su primera noble verdad de las 4 nobles verdades, pues lo primero que nos dice es, en el mundo hay sufrimiento. La naturaleza del samsara es sufrimiento. Y esto es muy importante para entender el concepto de felicidad en el budismo. La hipótesis principal, y puede que podamos caer en una visión un poco nihilista o pesimista, pero no es así. Pero la hipótesis principal en este término es que en el samsara, en el mundo en que vivimos nosotros, la experiencia dominante es el sufrimiento. O se los voy a poner más coloquialmente, es mucho más fácil sufrir que ser felices. Es mucho más fácil experimentar la insatisfacción que experimentar la satisfacción. Es mucho más fácil estar inquieto, ansioso, frustrado, que estar sereno, paciente y pacificado. Es mucho más fácil sufrir que ser feliz. Y esto es muy importante para no caer tampoco en el otro polo, que es sobredimensionar la felicidad en el budismo. Desgraciadamente hoy en día hay mucha confusión en cuanto a las relaciones que hace el budismo con la felicidad. Y una de las malas interpretaciones que existen hoy en día, y quizá puede ser algo traumático para algunos de ustedes esto, es que el budismo no busca como un puerto de llegada a la felicidad. Para el budismo, la felicidad es un medio, no es un fin. Y esta idea de que la felicidad no es un fin en el budismo, sino que es un medio,
corresponden a la visión de las cuatro nobles verdades. Miren, y esto es muy importante para tratar de no autogrillarnos, de no crearnos más ilusiones en el mundo en que vivimos. Lo que le interesa, lo que se sabe por los siglos y siglos de los diferentes caminos espirituales que hemos experimentado en nuestra época como humanos, por lo menos en esta época que nos ha tocado vivir, hace 3.000, 4.000 años para acá, sabemos que la búsqueda de la felicidad en el ser humano y en todos los seres sintientes, no nomás en el ser humano, en los animales, en los espíritus ávidos, etc., es la búsqueda de ser felices. Porque pues todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Para, para que una persona desee el sufrimiento, que es lo que se llama masoquismo, pues realmente debemos estar con una mente bastante intoxicada, bastante envenenada, para buscar voluntariamente el sufrimiento. Todos, en términos de la media estándar, pues buscamos ser felices y buscamos no sufrir. Ese es el principio básico. Y tomando esto en consideración, la segunda hipótesis que podemos plantear antes de entrar a las cuatro líneas de explicación sobre lo que es la felicidad en el budismo, es que sabemos que la enseñanza básica del Buda es lograr liberarnos del sufrimiento. Y una de las características que tiene el sufrimiento es que el sufrimiento, cuando se experimenta, tiende a hacer sufrir. Es decir, el sufrimiento se autoestimula, se automotiva a sí mismo como sufrimiento. Una persona que está sufriendo tiende, tiende a hacer o a crear causas de sufrimiento en los demás. En cambio, una persona que no sufre, o sea, una persona que es feliz, tiende a no crear sufrimiento en los demás. Y esto sí es la esencia del budismo. La esencia del budismo es que cada uno de nosotros dejemos de ser causas de sufrimiento para los demás. Y obviamente para uno mismo. Por eso yo les decía al principio que la felicidad en el budismo hay que verla como un medio y no como un fin. La felicidad en el budismo es el medio más potente para que nosotros dejemos de ser causas de sufrimiento en uno mismo y en los demás. Sí me doy a entender, me imagino. Si no, al final tenemos ahí una chancita de unos 5 o 10 minutos para hacer comentarios. Entonces, haciendo esta diferenciación, que es lo que nos, podríamos decir, nos hace diferente a todas las demás filosofías o técnicas o sistemas psicológicos, etcétera, donde postulan la felicidad como un fin. Nosotros no. Nosotros ponemos la felicidad como un medio, el medio más poderoso que tenemos para dejar de ser creadores de causas y condiciones de sufrimiento. Ahora, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo todo lo que es la literatura de los sutras, de los astras en el budismo, cómo explican esto? ¿Cómo podemos nosotros con nuestra práctica espiritual, a través de nuestra práctica espiritual, realmente hacer felices para dejar de estar molestando a los demás? Estoy hablando coloquialmente, obviamente, ¿no? Para ser una persona que no contribuya al sufrimiento, sino que contribuyamos al bienestar y a la felicidad de los demás. Bueno, y aquí es donde intervenimos en las cuatro líneas, que ya me voy a centrar en ellas. ¿Qué dice las famosas cuatro nobles verdades del Buda? No las voy a explicar, no las voy a explicar desde el punto de vista de la felicidad. Bueno, lo que dice las cuatro nobles verdades, que fue la primera enseñanza que dio el Buda a sus 35 años cuando se iluminó, abajo del árbol Bodhi, allá en lo que es Nepal, ahora, lo que dice ahí el Buda es que hay en nuestro mundo, en este mundo,
en este planeta donde estamos, hay sufrimiento. La experiencia del sufrimiento es la experiencia más cotidiana, más reconocida y más voluminosa, por llamarle de una manera, la que más experimentamos, la que es más fácil de experimentar. Después dice la segunda noble verdad, pero hay causas del sufrimiento. Algo está produciendo el sufrimiento. Y aquí es muy importante establecer el sufrimiento como un efecto. No es una causa, el sufrimiento es un efecto que tiene sus causas. En las tres grandes tradiciones del budismo hay tres causas del sufrimiento, que nomás los voy a nombrar. Hay las causas de los deseos ansiosos o de los deseos neuróticos, la causa de nuestra ignorancia, nuestra enorme ignorancia de cómo son las cosas, y la tercera causa es la causa de la creencia de que existe un yo, que existe algo en mí que es permanente, fijo y definitivo, y que le hemos puesto el nombre, occidentalmente hablando, le hemos puesto el nombre de ego, y asiáticamente hablando, se le pone el nombre de Atman, ¿no? Donde viene el concepto precisamente de alma. Estas son las tres causas principales del sufrimiento. Después viene la tercera noble verdad, que es donde está asentada el concepto de la felicidad dentro de las cuatro nobles verdades, que se llama cese del sufrimiento. El cese del la idea de Siddhartha Gautama el Buda es que si nosotros conocemos las verdaderas causas del sufrimiento, y podemos operar sobre ellas, es decir, sobre nuestros deseos neuróticos, sobre nuestra enorme ignorancia y sobre nuestra enorme egocentricidad o egoísmo, si operamos a través de esas tres variables, podemos comenzar a disminuir esas causas hasta llegar a un momento en que logramos destruir esas tres causas del sufrimiento. A la destrucción de esas tres causas del sufrimiento le llamamos niroda, es decir, la liberación de las causas de ese sufrimiento. Y la cuarta noble verdad nos habla del camino, del no famoso noble octuple camino, que es los 8 factores que requerimos practicar para lograr cesar el sufrimiento, eliminar esas causas y hacer desaparecer el sufrimiento. Dentro de esta visión de las cuatro nobles verdades, ¿qué podemos decir sobre la felicidad? Y aquí ya comenzamos a tejer un poco más fino el tema. Bueno, aquí lo que podemos decir es que para el budismo, la felicidad es un estado, en primer lugar, de destrucción, un estado de superación, de transformación. ¿Qué tenemos que transformar? Si tú te preguntas, desde el punto de vista budista estoy hablando, entiéndase esto, porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros traemos nuestros preconceptos y nuestros patrones mentales de cómo ser feliz. Olvídense eso ahorita y ubíquense en lo que estamos platicando de las cuatro nobles verdades. La necesidad, la misión espiritual que tenemos dentro del mundo de la budeidad, podríamos decir, del mundo del budista, es ser capaces de superar esos deseos egoístas, superar esa ignorancia y superar nuestra egocentricidad o nuestro egoísmo. La felicidad aquí está constituida básicamente por un sistema de desarticulación, para no usar el concepto de destrucción que se oye muy violento, podemos usar el concepto de desarticular estos deseos ansiosos, egoístas, esta ignorancia. Y aquí la felicidad es resultado de un proceso podríamos decir, de desarticular, de un proceso de desbaratar lo que somos, o lo que creemos que somos, más bien, ¿no? Y a este proceso de desbaratar nuestros deseos, nuestra ignorancia y nuestra egocentricidad, podemos llamar que son los cimientos de un principio del ser feliz. Y esto corresponde a lo que podríamos llamar nosotros la felicidad desde el punto de vista de las cuatro nobles verdades.
entiéndase aquí cesar, ¿no? De hecho, en este tema, la tercera noble verdad, que es el cese del sufrimiento, muchos autores, tanto antiguos como actuales, hablan en esta tercera noble verdad como el nirvana. Y el concepto de nirvana es un concepto sánscrito que quiere decir extinción. El concepto de nirvana viene desde las épocas más antiguas del mismo Buda, como Siddhartha Gautama, y nirvana era el fenómeno que la gente hablaba cuando una lámpara de aceite de aceite de animal se apagaba. Cuando una lámpara, estamos hablando de hace 2500, 3000 años para atrás de nuestra humanidad, cuando una lámpara de aceite se apagaba, las personas decían, como nosotros decimos ahorita cuando apagamos la luz, decimos, apago la luz. En aquel entonces se decía, hay nirvana, es decir, cesó la luz y ya se cesa la luz, se termina la lámpara. Y esta es una buena introducción a lo que es la visión budista de la felicidad. Iniciamos cesando las causas verdaderas del sufrimiento. Deseo neurótico, la ignorancia o las ilusiones, o como decía mi maestro Lama Zopa Rinpoche, nuestras alucinaciones mentales, no para no decirlo de manera más grosera, o nuestras ilusiones que nos hacemos de cómo son las cosas en la realidad. Y ese es podríamos decir que aquí es nuestro primer paisaje sobre el concepto de felicidad en el budismo, es un paisaje de cesar, de desarticular, de eliminar, de quitar de nuestra experiencia interna estos tres factores tan poderosos como son el deseo, la ignorancia y la egocentricidad. Esta idea de estar pensando nomás en nosotros y yo y mío, 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 lo que nos lleva a miles de problemas, a miles de enfrentamientos, a miles de incomprensiones y a miles de falta, como vamos a ver más adelante, de falta de conectar con los demás. Ahora me voy a la segunda línea de reflexión sobre la felicidad, que es la línea de lo que se llama tradicionalmente, todas las escuelas budistas manejan los famosos tres sellos de la realidad. Para el budismo, la felicidad, y ahorita se los voy a poner en el siguiente tema, se los voy a poner más en sánscrito para que se entienda mejor, la felicidad tiene mucho que ver con la sabiduría, es decir, con la comprensión. El proceso de la felicidad en el budismo tiene que ver con el entendimiento de cómo es la realidad. Y aquí entran los famosos tres sellos de la realidad. Sí, cada uno de ustedes se pregunta, en este momento, nos preguntamos, ¿qué es la realidad? ¿Cuáles son las características de esa realidad? Pues el budismo, en términos generales, te puede responder que esa realidad tiene tres características básicas, o tres, podríamos decir, tres formas de manifestarse. Que estos son muy importantes, pues los cuatro son muy importantes, pero esto es central en el budismo. La primera característica o sello de la realidad es que todo es impermanente. Esta es una hipótesis, podríamos decir, dentro del samsara. Mientras sigamos en el samsara, toda la experiencia, todos los fenómenos, todas las personas, todos los seres sintientes, las cosas, los hechos, las circunstancias, las experiencias, el terreno, los lugares, todo está experimentando un cambio y está transformándose. No hay un solo elemento en nuestro mundo que sea permanente, fijo y estable. No hay. Y esto es bueno, podría parecer en muchos casos un fuerte rompimiento de nuestros paradigmas, porque muchas personas que siguen en el camino espiritual lo hacen creyendo que el camino espiritual es encontrar algo
que sea permanente, fijo, estable, y ese algo yo me pueda agarrar y sentir allí cierta seguridad y cierta estabilidad. Lo cual podríamos decir, es una reacción muy natural en nosotros. Todos nosotros buscamos en nuestra vida algo que sea estable, seguro, y nos sintamos, nos sintamos estables, nos sintamos seguros, protegidos, obviamente, ¿no? Y buscamos eso, a veces lo buscamos en el trabajo, a veces lo buscamos en el dinero, a veces lo buscamos en la familia, a veces lo buscamos en religiones, a veces lo buscamos en creencias. Tenemos mil maneras de buscar esta ilusión o alucinación que tenemos que algún día vamos a encontrar algo que sea permanente y que no sufra el enorme tsunami que es la experiencia de la impermanencia. La experiencia de que todo lo que nace muere, de lo que todo lo que está unido se desune. Bueno, en aquel entonces decía, todo lo que sube baja, ¿no? Y todo lo que crece muere. Y esta tendencia ha creado casi todas las religiones que ustedes conocen, el cristianismo, el judaísmo, el islam, inclusive el mismo budismo, están como creadas alrededor de esta idea de lograr la inmortalidad, de lograr la permanencia en algo que nos podamos nosotros agarrar. Y aquí, en términos convencionales, podemos decir, pues el budismo nos tiene esta muy mala noticia, que toda la realidad que vivimos en el samsara, porque puede haber otros planos del universo que no vivan esto, pero en nuestro plano en que vivimos, pues vivimos de impermanencia. El segundo sello de la realidad le llamamos el sello de la insatisfacción. Este sello de la insatisfacción se traduce en los textos budistas, tanto antiguos como clásicos y como modernos, como el concepto que todos ustedes conocen que es dukkha, el famoso concepto de dukkha, la insatisfacción. Y este concepto de dukkha sí pertenece más exclusivamente al reino de los seres sintientes, que es el que nunca estamos plenamente satisfechos. Siempre nos aturde, siempre nos invade alguna insatisfacción. Algo que andamos buscando satisfacer, un interés o un deseo que de pronto aparece. eh, Te vas a acostar, duermes 6, 7, 8 horas y ya te tienes que levantar. Te bañas y a las 24 horas, espero, te tienes que volver a bañar porque ya te entusiasmas. Estamos sentados, queremos estar parados. Estamos parados, estamos sentados. Estamos leyendo, queremos descansar. Ya descansamos, queremos seguir leyendo. Si tú te das cuenta cómo experimentamos nuestra vida cotidiana las 24 horas, te vas a dar cuenta que está atascada, completamente dominada por lo que le llamamos el sello de la insatisfacción. De hecho, casi todas tus acciones de mente, palabra y cuerpo están dirigidas a satisfacer una insatisfacción. Desde comer, descansar, trabajar, pasear, descansar, acostarte, hincarte, levantarte. Pues nomás hay que tomarnos un día de estos, un video de 24 horas para ver cómo nuestra enorme inquietudes, ansiedades y frustraciones surgen y surgen y surgen y surgen y surgen. Y nosotros actuando bajo esta consigna de la insatisfacción y buscando de manera obvia, de manera natural, satisfacer esas insatisfacciones. Es el famoso sello de dukkha, que es el sello principal de lo que llamamos el samsara. Y el tercer sello es el sello que le llamamos el sello
Es el más complicado, nomás se los voy a exponer, no lo voy a explicar obviamente, como expliqué los otros dos. Es el sello que llamamos insustancialidad, que en sánscrito se llama sunyata. Este concepto se ancla con el concepto de la impermanencia. Y es muy lógico, miren. Si todos los fenómenos que existen en nuestra vida samsárica, o sea, en el plano en que estamos viviendo ahorita, son impermanentes, lo son impermanentes porque no tienen una esencia duradera, permanente y definitiva. O sea, sunyata se traduce en nuestro, tanto en inglés como en alemán y como en español, se traduce ausencia de existencia inherente. Déjenla ahí nomás, no voy a profundizar mucho en este tema de sunyata, que es uno de los temas más complicados, por cierto, del budismo. Pero nomás comienza tú a reflexionar un poco en que todo lo que estás viviendo, todo lo que te rodea, todos los libros, el escritorio, tu computadora o tu celular en que estás ahorita, las paredes, los techos que estás ahorita, tu ropa, esos lentes, etcétera, todo esto está completamente vacío de una esencia fija, permanente y definitiva. Es lo que se llama la ausencia de permanencia. Esta ausencia de permanencia permite que los lentes, mi nariz, los libros, mi escritorio, mi computadora, pues sean impermanentes. La ausencia de permanencia se llama impermanencia. Y aquí es como se anclan estos dos sellos de la realidad. Y abajo de esta impermanencia, de este proceso, podemos decir, de transformación absoluta de lo que vivimos en el samsara, pues se encuentra nuestra enorme insatisfacción. ¿Cómo vamos a estar satisfechos si constantemente nuestras condiciones, tanto externas como internas, están sufriendo de impermanencia? No es posible encontrar una plena satisfacción en la experiencia de la impermanencia. Así como no es posible encontrar una verdadera felicidad en el plano del samsara. Es la misma lógica. ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Bueno, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar las tradiciones más conservadoras, más tradicionales del budismo, la felicidad tiene mucho que ver, aquí lo apunté, con nuestra capacidad de contemplar y aceptar sin frustración alguna, sin miedo alguno, sin ansiedad alguna, estos tres sellos de la realidad. En la medida en que nosotros seamos capaces de aceptar, podríamos decir, de aceptar de manera tranquila, serena, a través de la práctica contemplativa, es decir, de la meditación, esta enorme impermanencia que vivimos, esta enorme insatisfacción en la que experimentamos y este enorme vacío de esencia, en la medida en que podamos contemplar adecuadamente estos tres factores de la realidad, en esa misma medida podemos comenzar a estar mucho más coherentemente conectados, mucho más amorosamente conectados con esa realidad. Mientras no aceptemos de manera general esa impermanencia, mientras no aceptemos esa insatisfacción y mientras no aceptemos esta insustancialidad de los fenómenos que vivimos, incluyendo nosotros mismos, incluyendo nuestra propia mente, que está completamente vacía de esencias y de permanencias, en esa misma medida, pues no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque una de las causas que nos hacen sufrir muchísimo es la contradicción y la enorme fricción que hay entre nuestros estados mentales y la realidad que estamos experimentando. En la medida en que nuestros estados mentales no sea coherente, no se integre coherentemente con esa realidad, sino que esté constantemente chocando nuestros estados mentales
con la realidad, cómo funciona realmente la realidad, cómo se gestiona realmente la realidad, y estemos constantemente en contradicción y chocando nuestra mente con esa realidad, en esa medida vamos a seguir sufriendo y va a ser imposible que logremos un estado de felicidad. Más adelante vamos a hablar de qué es el estado de felicidad. Entonces aquí podemos hacer una correlación entre comprensión de lo que son las cosas tal y como son y la posibilidad de ser felices. Aquí la felicidad está enraizada en la contemplación y en la aceptación de cómo es la realidad. La realidad es que todos vamos a morir. La realidad es que todo lo que tú amas va a desaparecer un día. La realidad es que todos nuestros deseos, por más que luchemos por ellos, no se van a poder cumplir al 100%. La realidad es que todas nuestras relaciones pueden desaparecer de un día para otro, de un momento para otro. Las personas nos pueden abandonar, puede haber malentendidos, puede haber conflictos, puede haber choques, puede haber problemas y conflictos, pierdes amistades y al día siguiente encuentras otra amistad y ahí vamos fluyendo como en personas enloquecidas viviendo un tsunami de impermanencias, de cosas que están completamente cambiadas de un día para otro y que nos sorprenden y que nos producen a veces mucha frustración y mucha ansiedad de no poder descansar en el enfrentamiento que tenemos constantemente con estos tres sellos de la vida, que es la impermanencia, la insatisfacción y la inseguridad. Esta es la segunda línea. Entonces aquí la línea sobre la felicidad está ubicada en la comprensión y en la aceptación de cómo son las cosas. Y las cosas que vivimos nosotros en este mundo samsárico es que no hay ninguna seguridad de que las cosas continúen como están ahorita, no hay ninguna estabilidad, es decir, nada está estable, nada está, ojo con esto, es subrayado, nada está pacificado, no hay paz inherente en el samsara, ni tu mente, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus sentimientos, ni las historias que te cuentas están en paz, están en constante transformación, en constante reinterpretación, en constante recuerdos que van cambiando según tus situaciones que vas viviendo en el momento. Estamos hechos podríamos decir coloquialmente, estamos hechos un total desastre. Y la manera que tenemos de comenzar a experimentar un poco más de felicidad en términos de paz interna, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es comenzar a aceptar esa impermanencia, esa insatisfacción y esa insustancialidad. Entonces ya llevamos podríamos decir, dos factores, ¿no? El primer factor es del cese, ¿no? El que hablamos de las cuatro nobles verdades, el cese de las causas del sufrimiento. Este segundo factor nos habla de una comprensión de los tres cielos de realidad. Ahora déjenme platicarles, déjenme ver cuánto tiempo tengo. Tengo 15 minutos, sí, yo creo que sí lo logro. Déjenme lograr, ahora me voy al tercer tema, que es cómo se produce la felicidad. En el budismo, y hemos tenido muchos cursos y retiros sobre cómo se produce el sufrimiento. Desgraciadamente no tenemos mucha literatura sobre cómo se produce la felicidad en el budismo, aunque sí tenemos ciertas líneas. Bueno, aquí me voy a concentrar en lo que llamamos la cadena de los seis elementos. Es una cadena, y a mí la mayoría de los autores le llaman cadena. A mí me gusta más hablar como escalones. No son como escalones que uno va haciendo sobre qué es la felicidad. Ya vimos que la felicidad es, primero, el cese o la anulación de las causas del sufrimiento, el deseo, la ignorancia y la egocentricidad, y es la comprensión y la aceptación de los tres sellos de la realidad. Cuando nosotros experimentamos, y aquí voy a ir un poquito más a la sutileza, toda felicidad, o tanto, hay dos tipos de felicidad. Hay lo que llamamos la felicidad mundana,
que es la felicidad que tenemos cotidianamente, es la felicidad cotidiana cuando comes un rico plato, te dieron unas ricas enchiladas y unas ricas chilaquiles que te encantaron, cuando vas al cine, ves una buena película y dices, wow, qué buena película vimos, y sales satisfecho, cuando terminas de leer una buena novela, y dices, wow, qué novela, a ver si la vuelvo a leer pronto, porque me estoy, cuando te bañas de agua calientita y te pones tus pijamas y vas ahí a frente de tu televisión, prendes tu televisión y ves una buena serie de Netflix y dices, wow, qué buena tarde me la pasé ahora este domingo. Lo que llamamos, yo le llamo coloquialmente la felicidad made in Tepito. Es la felicidad muy cortita, dura muy poquito, ¿no? Es bastante superficial, como vas cuando compras una blusa o compras una sudadera en Tepito, pues a la segunda lavada ya se desbarata, ¿no? Así es la felicidad mundana. Es una felicidad chiquita, no el Siddhartha Gautama nunca la desvalorizó, todo lo contrario, que bueno, ojalá todos nosotros pudiéramos tener diario una felicidad mundana chiquita, comer rico, estar protegido, tener medicinas para nuestras enfermedades, estar sanos, estar contentos, alegres, satisfechos, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero pues es una felicidad. Y hay lo que podríamos llamar nosotros la felicidad, eh, no me gusta poner felicidad verdadera, sino hay la felicidad de largo plazo, ¿no? La felicidad mundana es una felicidad de muy corto plazo, a veces dura 3 segundos, puede durar 5 minutos, puede durar media hora máximo, no creo que dure más. Y a la felicidad de largo plazo es la felicidad que se sostiene ya a través del tiempo, ¿no? Que es lo que nosotros andamos buscando, porque sabemos que una persona que logra reconstruir su mundo interno espiritual y su mundo externo material a través de una felicidad de largo plazo, pues se vuelve una persona impotente para crear sufrimiento en los demás. Y eso es lo que el budismo anda buscando en el fondo que cada uno de nosotros nos volvamos incapaces, impedidos de crear sufrimiento. Entonces, vamos ahora a los famosos 6 pisos. El primer piso, voy a hablar cuando hablo yo de felicidad así en general, estoy hablando de las 12, estoy hablando tanto de la felicidad mundana como de la felicidad de largo plazo. La primera experiencia que tú tienes que vivir para comenzar a generar felicidad se llama un contacto agradable. En términos sánscritos, esta agradabilidad o este contacto agradable se llama en términos tanto entre personas como con las cosas, con las situaciones o con los lugares, se llama pema. De hecho, ahí ustedes pueden ver a Erika Parra, Erika se llama pema. Pema quiere decir, lo que coloquialmente pueden llamar una experiencia de afecto. Nosotros no solamente tenemos afecto a personas, tú tienes afecto a ciertos libros, tienes afectos a ciertas cobijas, a cierta ropa, ¿no? Tú puedes ver perfectamente que tienes una mejor relación con cierta ropa y otras ni les haces caso o ya las quieres regalar. No, nuestro afecto es una manera muy, decía Lama Zopa Rinpoche, es la manera cordial que tenemos de conectarnos con el mundo. Pema, ¿no? Y ahí empieza la felicidad. Es un conecte que hacemos primero a través ¿qué quiere decir afecto? Quiere decir que eso, o esa persona, o esa cosa, o esa situación, o ese lugar, te afecta a ti. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú dices, te tengo afecto, quiere decir, oye, tú me puedes afectar a mí porque yo te tengo afecto. El afecto es un sistema bimodal, podremos decir, donde tú expresas una consideración y el objeto o la persona te expresa otra consideración a ti, más o menos equivalente. Ese es el afecto. ¿No? El afecto casi siempre es bien correspondido, porque no es una relación muy profunda ni muy comprometida. Esto me afecta.
¿no? Tú puedes tener, muchos de nosotros tenemos afecto a las colonias donde fuimos niños, la mayoría pues somos adultos aquí de los que estoy viendo, y cuando tú vas a las colonias, a los lugares donde tus parques donde viviste tu infancia, tu casa donde viviste cuando eras niño, pues te van a hacer un enorme afecto a esos lugares o a esas personas, ¿no? Si están vivas todavía, que tú puedes saludar, y porque te afecta tu nostalgia, te afecta tu melancolía, te afecta a tu historia, a tus recuerdos, a tu memoria. Si ya no tienes tus padres, de inmediato te van a venir a tu mente tus padres cuando te llevaban a ese parque o caminabas por esa banqueta o ibas a la casa de esa tía que ahí está todavía, ya media, toda abandonada, pero ahí está todavía la casa de tu tía, ¿no? Y te afecta. Entonces la felicidad empieza el primer escalón, el afecto, ¿no? Y aquí es muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de nuestra capacidad de abrir el corazón a esos objetos que nos afectan. Si nosotros hemos tenido experiencias muy desagradables en términos de no correspondencia cuando hay un afecto, cuando hay pena, lo más probable es que nuestro corazón esté más cerrado y no desee tener afectos. Y ojo con esto, si tu corazón está cerrado, si tu corazón está hecho piedra por tus experiencias del pasado, porque te traicionaron, porque te violaron, porque te robaron, porque te engañaron, etcétera, y tu corazón está cerrado, ya estás anulando el primer escalón hacia la felicidad. No hay felicidad si no hay una experiencia de afecto. Y para que haya una experiencia de afecto, nuestro corazón tiene que ser abierto. De hecho, muchas de nuestras meditaciones, por qué los budistas meditamos tanto, viene por esta necesidad de abrir y para abrir nuestro corazón necesitamos nomás una cosa, ser valientes y abrir nuestro corazón. Y si te responden el afecto, qué padre, y si no te corresponden el afecto, pues qué padre también. Tú sigues viviendo, sigues fluyendo, sigues valiente, sigues honesto, sigues con la espalda recta, ¿no? Con tu corazón no solamente abierto, sino disponible a que otras cosas puedan suceder, y van a suceder, por cierto, ¿eh? Siempre suceden otras cosas cuando uno no encuentra sus afectos en un lugar, lo encuentras en otro. Si no encuentras afectos en una persona, lo vas a encontrar en otra persona. No tengamos fe en que el mundo es tan cambiante que de las 10 cosas que no nos suceden, una sí te va a suceder. ¿Qué viene después? Viene el primer escalón, el afecto, lo que llamamos pena. Viene un segundo escalón que le llamamos en sánscrito priti. Priti es algo así como, se podemos traducir en español, algo así como alegría. Estoy hablando desde el punto de vista budista. No apliquen sus conceptos occidentales a estos conceptos porque no va a funcionar. La alegría en el budismo es una percepción de que una necesidad, un deseo o interés mío es posible que se satisfaga. No se ha satisfecho todavía, no se ha hecho todavía. La alegría en el budismo es la pre-felicidad. Es una experiencia donde tú ya estás viendo que que va a suceder algo que va a satisfacer un deseo o un interés o una necesidad tuya. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, porque yo lo he vivido prácticamente, de cuando, si algunos de ustedes son corredores de 15, de 5, 10, 15 o 20, 40 kilómetros, es como si vas corriendo tú, ¿no? Y hay mucho sol, está caliente el clima, y estás corriendo, y te da sed y sed y sed y sed y sed, te da mucha sed. Y vas en un lugar que no hay tiendas, no hay nada. Y de pronto aparece, como siempre pasa, un Oxxo allá en la visión, hasta el fondo donde vas tú. Y cuando ves tú el Oxxo, dices, wow, ¿no? Ahí sí voy a llegar y me voy a comprar mi agua o mi Gatorade y me lo voy a tomar.
en el solo hecho de pensar que ya viste un Oxxo, no estás en el Oxxo todavía, no está satisfecha tu sed, estás muerto de sed, hay mucho calor, estás sude y sude, pero ya el solo hecho de sentir que hay una enorme posibilidad de satisfacer mi sed, ya eso me pone alegre. Esa es la alegría y se llama priti. Es una, es una experiencia gozosa previa a la satisfacción que puede dar ya la base de la verdadera felicidad. Entonces, primero tenemos Pema, primer escalón. Segundo escalón tenemos Priti, la alegría. La alegría es una experiencia que nosotros como mexicanos y como latinoamericanos la sabemos mover muy bien. La alegría es una de las clichés más llevados por las campañas electorales políticas de nuestro país. No nos ofrecen alegría y alegría, ¿no? Son puros ofrecimientos, ¿no? Como son toda la política. Después viene un tercer escalón. Es el escalón que le llamamos Sukha. Sukha aquí sí ya se traduce como la felicidad de la felicidad. Es decir, ya llegas al Oxxo, agarras el Gatorade y te lo empiezas a tomar. En el momento en que te lo tomas, miren, la felicidad es una experiencia práctica, no es una experiencia mental. Esto es muy importante. Sukha es el concepto contrario, es el antídoto a dukkha, que es el sufrimiento. Para el budismo, el sufrimiento no se combate con creencias, con fe, no se combate con procesos mentales, se combate con la práctica de la satisfacción, con la práctica de conectarnos con una acción, ya sea de mente, de palabra y cuerpo, que conecten con la satisfacción, con la eliminación de la... ¿Se acuerdan de los tres sellos? El sello de la insatisfacción. Pues aquí estamos conectando con la capacidad que tenemos nosotros de acabar con la insatisfacción a través de la satisfacción de nuestra práctica, lo que llamamos en sociología se llama praxis, ¿no? En esta combinación entre un pensamiento y una acción, lo que se realiza y que es dukkha. Hay dos tipos de sukha, de felicidad aquí en este tercer escalón. Hay la felicidad, podríamos decir, mental, ahorita lo vamos a ver más adelante, y hay la felicidad obviamente corporal, lo que podemos decir física, ¿no? Corporal, de nuestro cuerpo corporal. Pero ahí no acaba. Acuérdense que son 6 escalones. A este Sukha le hemos llamado felicidad de la felicidad, ¿eh? Porque estamos hablando de la felicidad en general y este tercer escalón es felicidad de la felicidad, es la felicidad puntual, concreta, podríamos decir, empírica, si le quieres poner. Después viene el cuarto escalón, que es el que le llamamos Adukkha. Este cuarto escalón de Adukkha quiere decir algo así como por fin está ausente completamente la insatisfacción. El cuarto y el quinto escalón están correlacionados con algo que podríamos llamar nosotros la experiencia, no es muy adecuado hablar así, pero no le hay otro concepto, la experiencia de la agradabilidad, de que nuestra experiencia que estamos viviendo es agradable. Agradable quiere decir es pacífica, es satisfactoria, es tranquila. Otro concepto muy importante, la agradabilidad es paciencia, es una experiencia de mucha paciencia. Cuando tú estás experimentando una experiencia agradable, eres sumamente paciente, ¿no? Y hasta somos sumamente amorosos y sumamente tranquilos. Esta adukkha quiere decir ya no hay más dukkha, ya no hay más experiencia de insatisfacción. Y en este cuarto escalón de la cadena de procesos de causa y condiciones de felicidad, viene el quinto escalón, que para el budismo
es quizá uno de los más importantes, porque ahorita les voy a explicar cuál es el más importante para el budismo. Se llama mudita. Y mudita es algo así como el placer después de la felicidad, ¿no? Se traduce a veces como gozo, que es una buena traducción, eh, el, la felicidad de la satisfacción. Ya te tomaste tu Gatorade en el Oxxo y haces rumiamos de esta manera. Ah, es cuando tú dices, wow, qué buena película, y ya estás fuera de la película. Ese es mudita. Mudita es el gozo que viene de adukkha y de sukha. Es el gozo post. A ver, el priti es antes de la felicidad. Mudita es después de la felicidad. Estamos ya manejando los tiempos, ¿no? Estamos ya el quinto escalón, perdón, ya estamos en experiencias del gozo, que para el budismo es uno de los factores principales de nuestro proceso de iluminación. Muy importante, ¿eh? Creo que es el cuarto de los 7 factores de iluminación, el cuarto es precisamente el gozo. Estos 5 escalones es muy importante ubicarlos. Están ubicados en lo que llamamos nosotros la experiencia de los 5 sentidos. Estos, escalones del quinto escalón están basados en los sentidos, en ver cosas hermosas, en oler cosas que nos gustan, en escuchar sonidos agradables, en comer cosas que nos gustan, en sentir, tener contacto, ya sea con nuestra piel o otras pieles que sentimos gozo, que sentimos felicidad. Esta cadena de los 5 factores que producen la felicidad de largo plazo están asentados en nuestros sentidos. Y recordemos que nuestros sentidos son son factores vivientes de la impermanencia. Mientras nosotros, una de las grandes, aquí, ya voy a empezar más puntual, ¿eh? Ya para ir cerrando. Uno de los factores, no factores, una de las causas que más nos engañamos, que más nos producen una ilusión y nos producen una alucinación, es creer que los placeres sensitivos, es decir, la felicidad mundana que encontramos en nuestros 5 sentidos, es la felicidad. Sí es la felicidad, pero es una felicidad mundana, impermanente, que va a acabar y que tiene muy poco sustentabilidad a largo plazo. Y viene el sexto y el escalón más importante ahora sí en el budismo. Se llama panoja. Panoja quiere decir, aquí hay muchas discusiones, hay muchos... En términos religiosos, panojas quiere decir algo así como éxtasis, ¿no? La mayoría de los santos, tanto católicos como de otras religiones, han experimentado el éxtasis, por ejemplo, de conectarse con Dios, que les produce una sensación de gozo y de enorme felicidad más allá de los 5 sentidos. También se traduce como placer saludable o placer trascendental, ¿no? Que es un placer que como no se basa en los sentidos, sino se basa en nuestra naturaleza de nuestra mente. Ahorita al final voy a hablar un poquito de la naturaleza de nuestra mente. Y lo que podríamos, nosotros, este sexto y último escalón, que es el objetivo de las prácticas del Buda Dharma en términos de lograr una iluminación mental, es lograr la experiencia de la felicidad de panoja, es decir, la posibilidad de, con ausencia de las ayatanas o las ausencias de los 5 sentidos, poder ser feliz. Aquí te voy a poner un ejemplo para que no lo veas tan abstracto. Yo te puedo preguntar a ti, ¿eres feliz aunque tengas hambre? ¿O puedes ser tú feliz aunque estés muriéndote de calor? Bueno, ya ahorita se fue el calor.
O puedes ser tú feliz aunque te hayan corrido de tu trabajo. O puedes ser tú feliz aunque te haya cortado tu última relación o te hayan divorciado o te hayan echado a la basura. O puedes ser tú feliz aunque estás con un dolor de estómago. Esa es la pregunta que se hace Panoja. Panoja es la posibilidad de tener una mente feliz independientemente, escuchen bien esto, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y aquí rompemos esta idea tan atroz de buscar la felicidad como si fuera equivalente a los placeres sensitivos. Cuando nosotros somos capaces de experimentar panoja, independientemente de las circunstancias de la vida que estemos viviendo, entonces podemos decir que ya estamos en Nirvana, que ya estamos en la antesala de la experiencia de Nirvana. La felicidad en el budismo, en términos de largo plazo, de larga sustentabilidad, tiene que hacerse arriba o sobre nuestros sentidos. Mientras nosotros sigamos apostando la felicidad de largo plazo a nuestro sentido, seguiremos cayendo en un enorme error y fracasando en esa búsqueda de la felicidad. Porque todos nuestros sentidos están enormemente dominados por la impermanencia y la insatisfacción. Y esto es muy central en la práctica espiritual. Y no se trata, ojo con esto, y no se trata de abstraernos de nuestros sentidos, tampoco. Ni se trata de negar el placer de nuestros sentidos. Es contrario totalmente. Toda experiencia de panoja procura que todos nuestros sentidos estén viviendo una experiencia de gozo, un priti, una sukha, para que estas experiencias sensibles de nuestros sentidos no saboteen la experiencia puramente mental de la felicidad, que es panoja. Entonces, hay ciertas escuelas o subescuelas budistas que proponen no tener experiencias placenteras para poder potencializar la experiencia del placer puramente mental de una mente completamente pura. La mayoría de las corrientes mahayanas que pertenecemos nosotros no postulamos así las cosas. Para nosotros sí es importante, muy importante, la experiencia de tus placeres sensitivos que te dan esta felicidad mundana tan válida y tan importante como la felicidad espiritual, que es panoja. Entonces, aquí tenemos que crear una reconciliación entre el mundo materialista, entre comillas, y el mundo espiritual. Para nosotros no hay una contradicción entre el mundo materialista y el mundo espiritual. Pueden convivir perfectamente bien si tenemos capacidad de gestionar nuestras emociones de manera adecuada, que ese sí ya, pues, otro tema muy diferente. Y aquí ya puedes tener tú una tercera visión de lo que es la felicidad budista, ¿no? La primera, acuérdense que es cesar las causas del sufrimiento. La segunda es la aceptación de las cosas tal y como son, a través de la impermanencia, de la insatisfacción y de la insustancialidad. Y la tercera es la capacidad que tenemos por nuestra propia naturaleza de nuestra mente, que nosotros le llamamos la mente budaica o la mente de Buda, de generar una experiencia de felicidad más allá o trascendiendo nuestra experiencia de los placeres sensitivos, que es panoja, que es el sexto escalón de la verdadera felicidad. A esta felicidad le podemos poner nosotros felicidad religiosa o puramente espiritual, ¿no? Tan válida, les digo, como las otras experiencias de felicidad. Y bueno, ya me pasé 10 minutos. La cuarta línea, ya no la voy a desarrollar, nomás se la voy a presentar,
Les recomiendo mucho, se llama Sukha, Sukha Sutra. Sukha Sutra quiere decir el Sutra de la felicidad. Y es una serie de párrafos que vienen de una enseñanza autóctona de Siddhartha Gautama, el Buda, que pone, que nomás los voy a nombrar, pone 8 factores. Le pregunta a Nanda, que era uno de los discípulos más cercanos del Buda, Siddhartha Gautama, del Buda, le pregunta, le hace la pregunta correcta de qué es la felicidad, cómo se consigue la felicidad, y el Buda le responde en esta, que yo lo voy a resumir en 8 factores, ¿no? Dice, primer factor para vivir en felicidad, dice, un buen ambiente. Sí, el Buda era muy pragmático, no crean que era muy místico, tener un buen ambiente. Es decir, estar rodeado de gente no tóxica, estar viviendo en una casa, en un departamento, aseado, limpio, ordenado, tener un buen ambiente en tu trabajo, en tu colonia, en tu banqueta de enfrente de tu casa, etcétera. Después dice, ser educado y tener buen oficio, ¿no? Después dice, tener relaciones con nuestros padres, ya sean que estén vivos o que estén muertos, tener consideración a nuestros padres. Aquí Buda, en este tercer factor, está hablando del linaje familiar, ¿no? Para Buda el linaje familiar era muy importante, ¿no? Y hoy lo hemos constatado con todo lo que es el psicoanálisis, las constelaciones familiares, etcétera, cómo el linaje familiar pesa muchísimo en nuestra experiencia. El cuarto factor que pone el Siddhartha Gautama allí en el Sutra de la Felicidad, el cuarto es la generosidad, ser generosos, desprendidos, podríamos decir. El quinto, perdón, factor es no producir mal, no producir efectos negativos en los demás, lo que llamamos nosotros la práctica de los 5 preceptos laicos. El sexto es ser agradecido, ¿no? Agradecer lo que tenemos, inclusive agradecer lo que no tenemos. Tienes que agradecer mucho de lo que no tienes. Si no tienes ninguna enfermedad, agradece no tener enfermedades. Si no tienes malos vecinos, agradece tener no malos vecinos. Después el séptimo es la desarrollo muy importante, obviamente, de la plena conciencia. La plena conciencia aquí le llamamos sati, es decir, estar pues pendientes, estar siempre muy abiertos a la experiencia de nuestro presente. Y el octavo y último es, fíjense qué interesante, lo decía el Buda, no lo decía, el octavo lo pones, vivir en sociedad. Vivir en sociedad. Es decir, ya conectamos con Pema otra vez aquí. Estar conectados con el mundo que estamos viviendo, con las personas que están a tu alrededor. Estar conectados con tus desconocidos, estar conectados con tus conocidos, estar conectados con tus enemigos, con tus adversarios, estar viviendo en sociedad. Y eso es lo que narra. Ahí lo tenemos, por cierto, en nuestra página, ahí que los enseñó Pema, hasta abajo. Entren a Sutras y Sastras y buscan el Sutra de la Felicidad para que puedan entender mejor estos 8 factores de la felicidad. Y pues en síntesis, ahí tenemos ya nuestra estructura, podríamos decir, que podríamos nosotros entender felicidad en términos de la cesación de las causas del sufrimiento, en términos de las 4 famosas nobles verdades, en términos de nuestro de entender la realidad a través de los 3 famosos sellos de la realidad, entender las cadenas o los escalones de cómo se va construyendo una experiencia de felicidad, así como entendemos los escalones de cómo producimos sufrimiento, también es muy importante comprender, practicar y entender cómo se construye. La felicidad es un estado mental que se construye, no aparece por sí mismo, no es un elemento connatural a nuestros estados mentales. La felicidad se construye con disciplina, entendimiento y comprensión.
Y después ya vamos al cuarto, a la cuarta línea, a la tercera línea, a la que es panoja, acuérdense de lo que es la experiencia del éxtasis en la felicidad más allá de los sentidos, y las famosas 8 recomendaciones del Buda en su Sutra de la Felicidad, o Sukha Sutra de la experiencia de la felicidad. Y para terminar, aquí había apuntado, la felicidad budista solamente puede construirse a través de una mente que esté completamente libre de lo que llamamos nosotros los 3 venenos, libre de apegos, de codicia, de aversión, libre de aversiones, de ira y de odio, y libre de ignorancia, ilusiones y alucinaciones. Y es lo que podemos llamar nosotros cuando logramos aterrizar nuestro estado mental o nuestros estados mentales, tanto en mente, palabra y cuerpo, en lo que llamamos la naturaleza de nuestra mente, que es pura claridad, que es pura iluminación y es pura bondad. Cuando logremos nosotros expresar estas 3 cualidades de nuestra mente natural, nuestra mente de claridad, iluminación y bondad, es cuando vamos a lograr por fin llegar a una verdadera felicidad y por medio de esa felicidad dejar de ser personas causantes de sufrimiento en los demás y en uno mismo. Que de eso se trata la práctica del budismo, de que cada uno de nosotros por lo menos dejemos de ser causas de sufrimiento de uno mismo y de los demás. Con esto termino, Pema. Muchas gracias por su atención. Podemos abrir unos 5 minutitos de preguntas y comentarios. Muchas gracias a cada uno por su asistencia y por su presencia y porque aguantaron la hora entera en esta plática. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. También les dejé en el chat el enlace del Sutra del Corazón, así que pueden aprovechar ese tiempo para hacer clic y descargarlo. Y bueno, aquí tenemos una pregunta, Calama. Dice, buenas noches. Dice, ¿es aprender a vivir con desapego? Me imagino que tener felicidad, ¿no? A ver, se cortó lo último, la palabra. ¿Es aprender con? ¿Es aprender a vivir con desapego? Miren, no sé quién hizo esta pregunta. A nosotros no nos gusta mucho hablar de desapego, porque desapego, por lo menos en castellano, en nuestra cultura, tiene más que ver con la indiferencia, lo que no me importe, o déjalo ser, o déjalo fluir. Y no, la idea que se contrapone en el apego para nosotros se llama libertad, ¿no? Nos gusta más hablar contraponemos a los apegos la libertad de permitir que las personas de tu afecto, las cosas de tu afecto, los lugares de tu afecto, pues se transformen y cambien a su ritmo y a sus circunstancias, y que nosotros no seamos capaces de respetar esas transformaciones y esos cambios. Y el concepto de desapego no nos checa, o sea, casi no lo usamos nosotros porque tiene otra interpretación muy diferente, ¿no? Mejor usemos el concepto, la verdadera felicidad está basada en la libertad, eso sí, indiscutiblemente. En la libertad que está basada a su vez en en lo que llamamos nosotros ahimsa, en la enorme posibilidad de que las cosas que amamos, que las cosas que queremos, fluyan bajo sus propias condiciones y sus propias causas. Y obviamente cuando podemos ayudar, ayudamos, y cuando no podemos ayudar, no ayudamos. Y ahí nos quedamos, sin más preámbulos y sin más adjetivos. Aquí tenemos otra pregunta de OKD. ¿Si todos los deseos son neuróticos? No, por eso nosotros cuando hablamos de deseos siempre decimos deseos neuróticos y deseos ansiosos. Hay deseos bondadosos, obviamente hay deseos buenos, hay deseos positivos. Pues deseamos que todas nuestras familias estén bien, deseamos
que el día de mañana amanezca el sol y haya buen clima. Deseamos cada uno de nosotros tener buenas condiciones familiares, económicas, buenas condiciones de salud para vivir bien. No, hay deseos positivos y hay deseos negativos. Cuando nosotros hablamos de los deseos como causa del sufrimiento, estamos hablando obviamente de los deseos negativos, que son deseos que siempre están acompañados de ignorancia y de una enorme egocentricidad, por cierto. También de OKD nos dice, si la felicidad no es el fin, sino un medio, y es un medio para llegar a dónde. Es un medio para llegar a la utopía de que un día dejemos de sufrir como seres humanos. Esta utopía se llama Nirvana y tiene varios nombres. Tiene el nombre de la tierra pura, tiene el nombre de Tuchita, tiene el nombre de Amitabha, y si eres cristiano o católico, pone el nombre de cielo. Ese es el fin. Por eso el budismo, para los que están entrando y para los que están ya muy metidos, el budismo es una religión porque busca llevar al ser humano a esta utopía de las tierras puras o de los cielos. ¿Qué es lo que llamamos nosotros nirvana? ¿Qué es lo que llamamos nirvana, no? Ese es el objetivo último de los... Pero mientras llegamos a ese objetivo último, tenemos muchas cosas que hacer. Para empezar, disminuir el sufrimiento a través de la felicidad. Por eso es un medio de la felicidad. Bien, Marta Alicia nos pregunta, déjenme que me deje bajar. ¿La ausencia de los sentidos nos hace dejar de ser seres humanos? No, no. Me imagino que está hablando de Panoja, ¿no? No, es que no tenemos palabras. No, no se trata de ausentarnos de los sentidos. Se trata más bien de trascender los sentidos. Vamos a decir, si estamos en la experiencia de Panoja, de una experiencia espiritual gozosa, no quiere decir que no estemos viendo, oliendo, gustando, o escuchando y sintiendo, ¿eh? No, no, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos independizamos de eso, quiere decir que podemos tener una mente feliz independientemente de cómo está nuestro sentido o nuestras circunstancias. Estamos escuchando una música que nos gusta, o estamos haciendo una cosa desagradable, o estamos con un dolor de estómago. Podemos tener una mente estable, feliz, si logramos tener la experiencia de Pandora. A eso me refiero. No, no, no es anular los sentidos, ¿eh? No, pues anulamos los sentidos y nos quedamos sin nada. Bueno, con la mente nomás, pero ese es otro tema. Y nuestros sentidos y nuestros escándalos, ¿verdad, maestro? Bueno, hay muchas felicitaciones. Ha sido una enseñanza bastante gozosa y también ha sido muy gozoso el poder compartir con todos ustedes esta sanga de los miércoles de Zoom. Nos preguntan cómo se pueden inscribir a los retiros. Pues en la página de Budismo Libre está esa parte donde podemos tener ya contacto directo para inscribirnos. El de diciembre, que particularmente nos preguntan, hay pocos lugares, así que sería bueno ir apartando nuestro lugar. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Gracias, maestro, por las enseñanzas y su presencia a estas conferencias mensuales de Zoom. Buenas noches, gracias. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Hasta Y luego. bueno, Muchas aprovechando los gracias. mexicanismos, Muchas gracias, un maestra. Muchas gracias. abrazo Buenas noches. de corazón, apapacharnos Muchas también. gracias. Gracias por su presencia. Muchas gracias, maestro Calama. Gracias a ustedes, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Lorena. Gracias.